Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a Resurrección una vez más. Esta noche vamos a estar tomando unos minutos de su tiempo para poder hablar un poco acerca de algo que Jesús le interesó muchísimo tener presente en la vida de sus discípulos. Y por favor, sígame este cuadro. Había una persona que había fallecido y bueno, era muy conocido en el lugar. Estaban en el entierro y empieza a regarse la bola que ese fulano había salido de la tumba. O que una niña había fallecido y que de repente de su cuarto, de su propio cuarto, nuevamente la vieron caminar y la vieron salir. O que un joven ya iban a enterrarlo y había muchos testigos, iba un montón de gente acompañando al difunto y a la madre, y algo sucedió y este joven se levantó. Y el común denominador de estas tres historias, si se le podría decir historias, es un hombre. En esos tres milagros de resurrección, el común denominador era un hombre. Y era la persona de Jesús. Aunque eran lugares diferentes, eran personas diferentes, edades diferentes, y bajo con testigos diferentes. Lo único que era igual en los tres casos era que allí se había presentado la misma persona. Y parecía ser que esta persona era el origen de esos milagros de la resurrección. Empezaba a regarse la bola, dijeran por acá, empezaba a regarse, a murmurar la gente y a transmitir este milagro a personas, a ciudades, aldeas, incluso lugares muy lejanos. Se oía que había alguien que resucitaba. Pero no quiero hablarles de la resurrección en sí, sino hoy quiero hablarles acerca de Jesús. El tema es el que resucita, y vamos a terminar yo dije que íbamos a terminar el sábado pasado, pero yo no puedo dejar este tema sin hablar de Jesús, porque Juan 11:25 dice que Él es el origen de la resurrección. Él es la resurrección misma. Y ya vimos el que resucita, que es el que sale de la tumba. Ya vimos el que resucita, la persona que llega a la tumba para sacar al muerto. Y ya vimos el que resucita bajo la dirección de encontrar o de saber qué es lo que se hace para que la gente se levante, o lo que hizo Jesús para que la gente resucitara. Pero hoy vamos a hablar de la resurrección misma como persona. Y es que cuando les puse este ejemplo, les dije que siguieran este cuadro, que se lo imaginaran. Es fácil imaginar o fácil deducir que cuando surge algo así en nuestra colonia, en Guatemala o en el mundo, cuando surge algo que es fuera de lo normal o de lo común, es muy sencillo ver y entender que se iba a transmitir o se iba a compartir esa noticia. Y en este orden de ideas yo quiero hacerle a usted la pregunta: ¿usted qué cree que pensaban los discípulos de ese momento cuando vieron a Jesús resucitando a Lázaro, o a Jesús resucitando a la niña o al joven? ¿Qué cree que había en la mente de los discípulos? Y mejor aún, ¿qué cree que había en la mente de la gente que no conocía a Jesús? ¿Qué cree que pensaba la gente que le decían que un hombre resucitaba?
Por eso el tema se llama Jesús. Porque esta pregunta que yo le estoy haciendo a usted, Jesús se la hizo a sus discípulos. En el libro de Marcos capítulo 8, me parece que es en el versículo capítulo 8, le dijo en el versículo 27, dice, saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Miren la otra pregunta que le hace. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Cuando me imagino que cuando se regó la noticia de que había un hombre que estaba presente en las resurrecciones, me imagino que mucha gente preguntó, ¿quién es ese hombre? Me imagino que decían, mira, fíjense que con la niña estaba enferma y el papá fue a buscar a un hombre llamado Jesús y llegó el hombre y no sé, pero al final la niña resucitó. O puede ser que cuando llegaban las noticias sobre esta historia a otras aldeas de la resurrección de Lázaro, pues era similar, pues Lázaro ya estaba en la tumba. Y él no estaba acabado de morir. Lázaro tenía 4 días de haber muerto, ya día. Ya su proceso de descomposición era notoria desde afuera, porque tenía mal olor. Y llegó un hombre llamado Jesús, y no sé qué hizo, solamente gritó su nombre y Lázaro salió de la tumba. O tal vez cuando iba el féretro con el joven, ya lo llevaban, nosotros lo entendemos como caja, en la caja de muertos, pero ellos no usaban caja de muertos en la cultura hebrea, pero ya lo llevaban en la camilla, en la cama, donde llevaban al difunto. ¿Y qué creen? Jesús iba pasando por ahí, se toparon entre la caravana del féretro y Jesús con su comitiva, y no sé, Jesús solo se vio una expresión de dolor al ver a la mamá y le habló y tocó al joven y el joven se levantó. Entonces me imagino que la gente se puso a decir, pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es ese hombre, pues? Es como cuando nosotros vemos a alguien que hace algo especial y preguntamos, ¿dice quién es? O que cuando sale alguna noticia y que el tal fulano hizo esto, o donó tal cosa, o tiene tal carro, o tiene tal conocimiento, ¿y este quién es? Esta es una pregunta que no es nada común. Me refiero a lo común, no es sin importancia, es una pregunta muy importante. Cuando Jesús se acerca al endemoniado de Gadareno, usted recordará, Jesús se acerca al endemoniado de Gadareno y prácticamente es en la única cita bíblica en donde Jesús le pregunta el nombre al demonio. El endemoniado se acerca a Jesús y Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Pero fíjese que nosotros pensamos que le estaba diciendo como Julio, como César, sino que la palabra que usa Jesús acá es una palabra griega que es ónoma. ¿Cuál es tu ónoma? ¿O cuál es tu onoma? Y esta palabra significa cuál es tu carácter, cuál es tu función. Y esto a nosotros nos da la enseñanza que un nombre trae una función. Por eso los hebreos, usted mira en la Biblia que los hebreos le ponían nombres a sus hijos respecto a lo que estaban viviendo o respecto a lo que pensaban o sentían de Dios. Y no solo a sus hijos, sino a los pozos, a los altares, a lugares, les ponían nombres específicos, porque el nombre lleva una acción, lleva un carácter, el nombre lleva una función. Entonces cuando la gente preguntaba ¿quién es Jesús?, debemos entender que la gente no quería saber el nombre de pila, sino que la gente lo que estaba preguntando es, ¿y este qué carácter tiene? ¿Quién es en el espíritu? ¿Qué función está haciendo? Tal vez la gente no lo sabía que estaba preguntando eso, pero
pero eso es lo que lleva un nombre. Cuando Jesús les pregunta a los discípulos y les habla a ellos, me gusta mucho hablar de esto porque Jesús no solamente hizo buenas preguntas y no solamente puso buenos ejemplos, sino que la Biblia hay que estudiarla con una totalidad. Me refiero a que todo de la Biblia es útil. En este pasaje que leímos, Marcos 8:27, dice que Jesús iba con sus discípulos y dice que a mitad del camino, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, si quiere lo leemos para que usted no vaya a pensar de que yo me lo estoy inventando. Dice, saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, escuche, y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahora, esto es bien interesante porque el lugar en donde les hace la pregunta a nosotros nos lleva o nos da una enseñanza. Y la enseñanza que podemos rescatar es que en medio de nuestra vida debemos de preguntarnos, ¿quién es Jesús? Aunque la pregunta es doble, fíjese, porque primero le pregunta quién dicen ellos. Cuando dice ellos, se refiere a la gente, digámoslo así, que no es del círculo de Jesús. ¿Quién dicen ellos que soy yo? Le pregunta a sus discípulos, los que están en el círculo de él. Lo voy a volver a repetir. Jesús, a mitad del camino, en donde la plática se hace añeja, en donde uno tal vez ya no tiene conversación. ¿Usted nunca ha subido al volcán de agua, al volcán de Pacaya? Cuando uno empieza la subida del volcán, empieza emocionado y todos con sus mochilas y algunos hasta cantando y van bromeando, pero ya a medio camino van con la lengua de este vuelo, mire, ya nadie habla. Ahora ya no van los 25 que iniciaron, sino que van 3 por allá, se adelantaron 5, 4 están allá sentados. O sea, a la mitad del camino es un momento en donde no le ponemos atención a nada, casi a nada. La mayor prioridad para nosotros es cuando se inicia o cuando se termina. Porque cuando se termina uno hace el conteo, ¿verdad? Bueno, ya llegamos al volcán, bueno, ¿dónde está fulanito? Sutanito, allá viene, allá viene. ¿Qué dijo Perencejo? Perencejo dijo que mejor se regresaba porque no aguantaba. ¿Qué dice Susanita? Susanita dice que solamente llegó a la mitad y que nos va a esperar para cuando bajemos. O sea, uno hace el conteo y al principio todos emocionados. Pero a la mitad nadie habla. A la mitad ya no hay bromas. A la mitad como que hay un apagón. Y en nuestra vida es casi lo mismo. La mitad de nuestra vida o la mitad del trabajo que hacemos, no le ponemos atención a las cosas que deberían de ser importantes para nosotros. Le voy a poner un ejemplo. Mucha gente ora al iniciar el día. Mucha gente ora al iniciar el día. Mucha gente cuando solo abre sus ojos y levanta su mano, Señor, este día te lo dedico. Y mucha gente ora cuando termina el día. Vamos a dormirnos. A los padres que son responsables, bueno, vamos a orar, patojos, vamos a juntarnos. O el esposo, el marido que es responsable, le dice a su esposa, mi amor, estoy cansado, tú estás cansada, pero dame la mano. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Pero a la mitad del día no. A la mitad del día que ni me moleste nadie, porque a la mitad del día estoy muy ocupada. Muy ocupado. A la mitad del día tengo muchos papeles que firmar. Hermano Julio, yo a la mitad del día estoy como con 40 niños. Aló. A la mitad del día me están matando la venta. Los clientes no me alcanzan las manos. Debería ser pulpo. Hermano Julio, ¿usted por qué no sabe dónde trabajo yo? Yo trabajo en la carpintería. Yo trabajo en la albañilería. No puedo tener tiempo. Ok, a eso se refiere Jesús cuando dice que a la mitad del camino, en el camino les pregunta, momento, ahorita que su mente está en muchos lugares, menos en mí, les quiero hacer una pregunta. ¿Quién ustedes creen que, bueno, mejor no ustedes no, ¿quién dice la gente que yo soy? Y todos como que empezaron a conectarse, ¿va? Empezaron a conectarse. Bueno, ellos, bueno, yo he escuchado que algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres algún profeta. Ay, me salvé.
Usted estaba pensando en los frijoles y en el pañal que tengo que cambiar. Estaba pensando en qué sé yo. Se me ocurrió. Ok. Y ahora díganme ustedes. Fíjense, pues, la segunda pregunta ya no iba dirigida hacia la gente que está fuera del círculo de Jesús. Esta gente que está fuera del círculo de Jesús podemos tomarlo como, aplicándolo, podemos tomarlo como las personas que no conocen a Cristo. Podemos aplicarlo así. Podemos aplicar esta pregunta enfocada a las personas que no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Quién para ellos es Jesús? A la mitad de su camino cristiano, piense, para la gente de afuera, ¿quién es Jesús? Para los niños que atiendes, ¿quién es Jesús? Para tus vecinos, ¿quién crees que es Jesús? No les vayas a preguntar, tú, según lo que has visto, ¿tú qué crees que es Jesús para ellos? Entonces, ellos inmediatamente empezaron a bajar libros y a conectarse porque su mente no sé dónde estaba, pero lo podemos aplicar a la gente que no está muy comprometida, que es cristiana, pero no está muy comprometida con Jesús. Son, como le llamamos aquí en algunos lugares, le llamamos que son domingueros. Llegan al culto como ir a misa, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando usted llegaba a misa todos los domingos y se persinaba? Bueno, algunos nunca lo hicieron, pues la verdad que yo tampoco. Pero sí conozco algunas personas que iban a misa los domingos, se persinaban, rezaban varios Padres Nuestros y varias Aves Marías y no sé qué más. Y ya cuando salían, ya salían limpios. Salían ya, esa es su semana, ya salían renovados. Overjoleados. Y eran buenos con Dios porque iban a misa. Algo así es el evangélico también ahora. Se vuelve dominguero. Vamos al culto, alabo, adoro, canto un par, levanto mis manos, aplaudo de vez en cuando. Abro mi Biblia porque es una Biblia de lujo. Esta Biblia me costó a mí 500 millones de euros. Una Biblia, una Sconfield, una de estudio, una traída desde... La escribió el tataranieto de Pedro. Nada más ni nada menos que fue escrita con hojas de un palo que se pudrió en el mar muerto. Usted no sabe, hermano, lo que la ropa que uso de Israel. Bueno, no importa. Lo que quiero decirles de que se volvieron domingueros y se puede aplicar esta pregunta hacia ellos. ¿Quién es Jesús para esas personas? ¿Quién nosotros vemos que es Jesús para ellos? Usted está pensando, hermano Julio, no es bueno juzgar. Que los juzgue Dios. No estoy juzgando, estoy tratando de responder la pregunta que Jesús me está haciendo a mí y seguramente se la está haciendo a usted también, porque ¿para qué está metido acá y me está viendo y está escuchando? Además, no lo digo yo, Marcos capítulo 8 del 27 en adelante lo está mencionando. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahora, para los que piensan de que estoy juzgando, ahora hagamos una pregunta diferente. Jesús les dijo ahora, quiero que me respondan, ¿quién dice ustedes que soy yo? Ahora ya no piensen en ellos. Ahora ustedes díganme, ¿quién soy yo? Ahora, esto es una pregunta que confronta no solamente a los que están fuera, porque ya pasaron ellos el escáner, ahora nos lo están pasando a nosotros, los que estamos en el círculo interno de Jesús. Aleluya. Cuando digo el círculo interno me refiero a los que decimos que somos cristianos, a los que decimos que somos hijos de Dios, a los que decimos que nosotros somos nuevas criaturas y que somos nacidos de nuevo. Aleluya. A esos son los que Dios les pregunta en esta noche, ¿quién soy yo? El que resucita. Fíjate que cuando uno se pone a examinar estas preguntas, se da cuenta que son bien profundas. Porque yo no puedo saber quién es Jesús para la gente. Yo pienso que para algunos que no conocen a Cristo, Jesús es una religión. ¿Sí? Cuando oyen, quiero hablarles de parte de Jesús, oyen algo de oración, de iglesia, ellos dicen, son evangélicos. Estos son evangélicos. Relaciona a Jesús con una religión. Relaciona a Jesús con una
vida apretada. Me refiero a apretada, no libre. El mundo estoy hablando yo. El mundo, la gente que no conoce a Jesús, los que no están comprometidos, pues los domingueros, pues. Está bueno llegar un día, un domingo, pero llegar el domingo a los 2 cultos. O llegar el martes y el jueves al culto. O estar todavía en un estudio bíblico, no, ni que fuera fanático. Ese es el pensamiento de los que están afuera, a los que les pregunta Jesús, ¿quién soy yo para ustedes? Y para ti, que no eres comprometido o que tal vez no eres del círculo en este momento de Jesús, ¿quién es Jesús para ti? Y tú que eres parte del grupo selecto. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, dice, tú que juzgas a otro te condenas a ti mismo, dice. Tú que dices que no se ha de hurtar, hurtas. Tú, dice, que enseñas a los niños, eres maestro de Biblia. Tú haces lo mismo que la gente de afuera. Así dice, tú que eres doctor, maestro de niños. Tú que enseñas y predicas la justicia y la verdad. ¿Quién es Jesús para nosotros, hermano? Solo el que resucita. Porque cuando preguntaban, ¿y quién es este hombre? Para muchos decían, es el que resucita. Ahí va Jesús, ahí ya llegó el que resucita. Pero Jesús es más que la persona que resucita. Jesús es más que la resurrección, pues. Jesús es más que eso. Y esta pregunta la tienen que responder la gente que está afuera y la gente que está dentro. Los que conocemos a Cristo tenemos que preguntarnos en este momento, en la mitad de nuestra carrera, en el camino, no adelante ni atrás, en el camino, porque cuando aceptamos a Cristo, Jesús era todo. Por eso le dijeron a la iglesia de Éfeso, porque tú vas dejando tu primer amor. Es decir, que cuando se inició esta iglesia, ay Dios, no hallaban dónde poner a Jesús porque Jesús era lo máximo en su vida, pero ya en la mitad de su vida eso empezó a menguar y otras cosas empezaron a tener mejor valor y mayor valor para esa iglesia. Era una iglesia que tenía obras, una iglesia que sufría, porque eso dice, yo conozco tu sufrimiento, conozco tu arduo trabajo, tu devoción, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tenía? Que ahora en la mitad de su camino había dejado a su primer amor. Por eso que al principio la pregunta no se debe de hacer, porque el nuevo convertido está enamorado. Pero cuando tenemos ya 30 años, 40 años, 50 años, 25 años, 20 años de conocer a Cristo, le miramos la vida, parece muerto, parece zombie, un zombie cristiano. Perdónenme que se lo diga yo, pero así tiene que ser. Alguien se lo tiene que decir. O sea, tú dices que estás vivo, pero pareces muerto. ¿Y por qué? Porque no alabas, no adoras, porque no sirves, porque no levantas tus manos, porque no tienes cántico nuevo, porque no te consagras, porque no tienes inspiración a algo, sino que simplemente te vas al culto, te sientas, aplaudes. Ahora, para algunos, dice la Biblia, si usted me permite, dice en la Biblia en el libro de Marcos capítulo 6 versículo 3, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José y de Judas y de Simón? Para aquellos que dicen que Jesús no tuvo hermanos, aquí está, Marcos capítulo 6 versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, el hermano de Jacobo, el hermano de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Jesús para muchas personas es un carpintero. ¿A qué me refiero con que un carpintero? Me refiero a que su trabajo era la carpintería y lo que tenían en mente era a Jesús con madera. Ahora, ¿qué significa esto? Que para muchas personas afuera o adentro del círculo es alguien que sana, es alguien que liberta, es alguien que restaura,
alguien que puede ayudarnos. No temas, yo te ayudo. Porque yo soy el Dios, dice, de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de pactos. Yo soy el Dios Jehová tu sanador. Yo soy tu fortaleza, tu escudo, y tu galardón será grande, le dijeron a Abraham. Para muchos Jesús es la persona, es una acción. No es una persona, es una acción. Para muchos Jesús es un carpintero. ¿Y a qué me refiero con carpintero? Para muchos Jesús es la persona que hace algo. Perdón. Vuelvo a la carga, que sana. Por lo tanto lo buscan porque sana. No por lo que Él es. Qué horrible es que te busquen por lo que tú haces y que te hablen porque tú eres maestro, maestra, licenciado, licenciada. Que te hablen porque eres director o directora. Porque te hablen porque eres dueño de una empresa. Porque es triste que te busquen solo por tu posición y no por tu persona. Es como ir a llamar o ir a visitar a los bomberos y llevarles algo de comer. No, nadie lo hace. Y si lo hacen con ministerios o iglesias o sociedades o asociaciones contadas con los dedos de la mano. No, se llaman los bomberos por lo que hacen. ¿Qué hacen? Ellos ayudan a apagar fuegos. ¿Por qué hacen? Ellos sacan a los enfermos de las casas. ¿Qué hacen? Ellos llegan a trasladar a los accidentes, a los accidentados. Cuando decimos que Jesús era un carpintero, para mucha gente que está afuera, simplemente es alguien que sana, que liberta. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que estaba ahí ¿Quién es el que estaba con Lázaro? Ah, el que resucita, hombre. Allá va el que resucita. Allá va el que resucitó a la niña. Ese, el que viene ahí, no lo vas a ver, no lo vas a voltear a ver. Ese es el que resucita. Y nosotros, hermanos, a veces somos tan crueles que tildamos a una persona por sus acciones. Cuando son buenas, no debería de ser así. Pero cuando son malas, allá va el adúltero, allá va el borracho, allá va el drogo, allá va el ladrón, allá va el narco. Le decían a Rahab, allá va la ramera. Aunque nunca se te quita esa marca. Decía Pablo, vosotros fuisteis así en otro tiempo. Entonces, cuando pienso que Jesús es un carpintero, estoy pensando que Jesús es una acción. Como dijeran por ahí, es verbo, no sustantivo. ¿Va? Es una acción. Jesús no es una acción. Momento, Jesús no es una acción. Jesús tiene acciones. Jesús tiene trabajos. Jesús trabaja. Juan capítulo 9 lo dice, que Él trabaja igual que su Padre hasta hoy. Porque viene un día que será oscuro, que nadie puede trabajar. Pero eso no significa que Jesús sea un bombero, Jesús sea un médico, Jesús únicamente sea alguien que busco porque Él da comida. ¿Sabe qué dijo Jesús en una ocasión? Mire, esto que le voy a decir parece una mala palabra, pero nosotros estamos mal enseñados. La palabra hartar es una palabra no vulgar. Es una palabra que, si usted la busca en el diccionario de la Real Academia Española, significa lleno al extremo, saciado, suplido, hasta el tope. Lo usamos mal. Pero Jesús les dijo en una ocasión, vosotros a mí me buscáis porque yo les doy de hartar, le dijo. Bueno, en otras versiones más conservadoras dice, vosotros me buscáis a mí y me seguís porque a ustedes les doy de comer. No me buscan por lo que soy. No me buscan por mi persona. Me buscan por lo que yo les puedo dar. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús para ti es el que te puede proteger. Únicamente. Y lo sigues porque te proteja. O eres el que estás pidiéndole que prospere tu economía. Ese es Jesús para ti. El que prospera mi economía. Yo lo busco porque hay prosperidad. Wow. Mateo capítulo 26, versículo 25 dice: entonces respondiendo Judas le dijo, yo soy
maestro. Ahora le voy a poner el contexto de lo que está pasando. Jesús estaba comiendo con sus discípulos. Y en esa reunión, que era la última vez que iba a estar con ellos, Jesús le dice lo que llamamos la Santa Cena. Jesús le dice a sus discípulos: bueno, esta es la última vez que voy a estar con ustedes. Ya no me van a ver más. Pero les quiero decir algo. Uno de ustedes me va a entregar, dijo. Uno de ustedes me va a entregar. Y entonces dijo Juan, que estaba a la par de él, porque la dice que él se sentaba a la par de su costado. Juan le dijo: ¿seré yo, Señor? Y no, tú no eres Juan. Y de ahí Pedro: ¿seré yo, Señor? Y así pasó cada uno de los 11. Dijo: ¿seré yo, Señor, Señor? Pero cuando llegó a Judas, Judas dijo: ¿seré yo, maestro? ¡Ah! Eso es lo que leímos. Judas le dice: entonces respondiendo, mire, pues dice: instrucción de la Santa Cena del Señor. Estoy leyendo Mateo 26 del 17 al 29. Pero me voy a ubicar únicamente en el versículo 25, donde Judas le dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dice. Ahora, miren lo interesante, porque aquí está el ajo. Para muchos, mire, pues qué interesante, hermano, porque aquí no está hablando alguien fuera del círculo. Aquí está hablando alguien que está dentro del círculo de Jesús. Era un apóstol. O sea, por si usted está pensando que Judas es del mundo, está equivocado. Judas, el que tiene la mayor traición de Jesús, son de los que están dentro, porque no puede haber una traición si no está cerca. No puede haber un traidor si no sabe secretos. Y para saber secretos era de muy cercano. Estuvo muy cerca de Jesús. Al punto que Judas era el que le manejaba el billuyo, cash, money, marmaja, machuchaca, el efectivo, el dinero, el dólar, la libra esterlina, el dinero japonés, el dólar. Ya lo dije, el quetzal, el empira. Judas era el que le manejaba el dinero al ministerio de Jesús. No le manejaba, él le guardaba el dinero. Por eso fue que Judas dijo: ay, esta loción se pudo haber vendido. ¿Cómo de eso pudo haber vendido? Y lo quebró, y Jesús le enseñó. Pero el punto es que Judas le dice a él no Señor, le dice maestro. Todos le dicen Señor, pero Judas le dice maestro. Y ahora, ¿qué significa esto? Que hay personas que para ellos Jesús es un buen maestro. Es un maestro. Es alguien que tiene buenas enseñanzas. ¿Sabe qué decía Herodes de Juan el Bautista? Dice la Biblia que Herodes le gustaba escuchar cuando Juan el Bautista hablaba. Mire usted. Mire qué interesante, porque Herodes no era del círculo. Herodes era de los que están fuera del círculo, pero a Herodes le gustaba oír las enseñanzas de Juan el Bautista. Me imagino que cuando hablaba Juan el Bautista, lo encontraba por ahí predicando, paraba los carros. Espérese. Quiero oír. Y Juan el Bautista: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle sea alzado, todo collado bájese, todo torcido se enderece. Me imagino que Juan el Bautista predicando, hermano, en una esquina, en una montaña, en una entrada, en un puente, qué sé yo, hermano, ahí echando punta y predicando el evangelio, porque recuerden que Juan el Bautista fue un heraldo. Juan el Bautista preparó el camino del Señor antes que llegara. Juan el Bautista abrió brecha. Pero Herodes le gustaba oír. Imagino que, no sé, eso ya es chile mío, salsita, chimichurri, como usted quiera. Imagino que cuando pasaba Herodes en su carro o en su caravana a la par de Juan el Bautista, calidad voz, nítido, me llega. Era un buen mensaje. Y así hay mucha gente con Jesús. ¿Quién es Jesús? Tiene buenos mensajes. A mí me gusta escuchar. Usted no se ha topado con gente que le dice: a mí me gusta escuchar predicaciones. ¿Qué te pasa? Me gusta escuchar. Toda la mañana escucho una predicación. Me gusta decir textos bíblicos. Yo en mi Facebook me gusta mucho escuchar y escucho Radio María, escucho Rema Estéreo, yo escucho Estéreo Visión, yo escucho, qué sé yo, tanta cosa. Y así, pero Jesús es para usted solamente un maestro. Alguien que tiene buenas enseñanzas. Es digno de escuchar sus enseñanzas. Y yo lo busco porque quiero saber más.
¿Sabía usted que hay cristianos que están con el deseo de saber más de Dios, pero no para cambiar? No para cambiar. Quieren ser de aquellos cristianos que tienen la cabeza así, que quieren tener conocimiento más. Y entre mejor es el conocimiento, y entre más oculto, y entre más revelación, y entre más misterio, y entre más cosas desconocidas, mejor. Quiero saber, quiero saber, quiero saber. Usted me parece que tiene a Jesús como maestro solamente. Porque sí es maestro, pero también es Señor. En esta noche yo lo que trato de transmitirte es, ¿quién es Jesús? ¿Es el que resucita únicamente? Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección. Pero eso no significa que solo sea el que resucite. Que no quiere decir que solo sea la resurrección. Jesús también salva. Él es la salvación. Dice que también Jesús liberta. Él también libera, pero no quiere decir que Él sea la liberación o solamente Él libera. Entonces, esta pregunta nos la tenemos que hacer nosotros, los que estamos dentro del círculo. No vaya a ser como que salgamos como Judas, que qué bonito es la predicación, qué bonito el tema. Me gusta mucho oír a este predicador, me gusta mucho oír la enseñanza, me gusta mucho las alabanzas, me gusta mucho la danza, me gusta mucho. Pero por el momento, es que esas no fueron creadas. Los temas no son dados para que te entretengan. Tú quieres de entretenimiento. Bueno, hay un lugar que se llama Alba Visión. Son unos cines que hay. Bueno, si no te gustan, bueno, en la calle venden unas cosas así, que se le llama discos CD, que tienen ahí una película. Bueno, algunos tienen hasta 4 o 5 películas. ¿No quieres? Bueno, entonces hay en tu celular hay algunas aplicaciones que te pueden entretener. Pero esta noche, mi intención no es entretenerte. Mi intención es sacudirte y que tú pienses quién es Jesús para ti. ¿Solamente un carpintero? ¿Solamente alguien que hace una acción la cual estás buscando? ¿Quién es Jesús? Es el que enseña y el que te entretiene, el que te mantiene ocupado, ocupada. No, estás equivocándote. Jesús, ¿quién es? Voy a asentar la idea. Jesús es el Señor. Fíjese la palabra que estoy usando. Jesús es el Señor. Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, escuche, también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Te acuerdas que te hablé del onoma? ¿Cuál es tu onoma? ¿Cuál es tu nombre? Somos legión, me llamo legión. ¿Por qué? Porque somos muchos. Yo soy Jesús. ¿Por qué? Porque soy el ungido. Porque yo soy tu salvación. Porque le dice, por lo cual Dios también le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para que en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Quién Jesús? Es el que hizo todo esto. Para que en su nombre, para que en su carácter, no en lo que hace, no en el trabajo de restauración, no que se doblen en el trabajo de la resurrección, no que se doblen en el trabajo de la sanidad, no que adoren la sanidad, sino vámonos al Cristo negro de Esquipulas, lo besamos y que nos sane. No es así la cosa. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo? Y toda lengua confiese. ¿Qué toda lengua? Los de afuera y los de adentro. ¿Qué toda lengua? Los de afuera y los de adentro. ¿Qué rodillas? Que todas rodillas. ¿Qué rodillas?
los de afuera y los de adentro. ¿Qué rodillas? Los de afuera y los de adentro. Para que todos confiesen que Jesucristo es el Señor. ¿Quién es? El Señor. Lo creas o no lo creas, Él es el Señor. Sea o no sea tu Señor, Él es el Señor. Por eso me gusta mucho esta frase: Jesucristo es el Señor. No, no, hermano, Él es mi Señor. Bueno, entonces, que se muestre pues. Que se muestre tu fe por tus obras, no por tu parla, no por tu tuste. Si es tu Señor, entonces que gobierne tu vida, todos los aspectos de tu vida, aun esos que no le has querido entregar. Esa es nuestra batalla, que Él gobierne nuestra vida. Sé que tú y yo pues, no hemos terminado aquí en la tierra, porque ya no estaríamos acá. Y sé que tú y yo necesitamos darle o seguirle dando al Señor más áreas de nuestra vida, más pedacitos de mi corazón, más pedacitos de mi alma, más pedacitos de mi mente, a medida que podamos nosotros entregarlo todo. Entonces, ¿quién es Jesús? El carpintero. ¿Quién es Jesús? El Maestro. Jesucristo es el Señor, el cual yo debo de hacerlo mi Señor. Mi Señor. A medida que cuando me pregunten a mí si yo le voy a traicionar como a Judas, yo no diga, sino, no te traicionaré. ¿Por qué no te traicionaré? Porque tú eres mi Señor. Tú no eres para mí solo un carpintero. Tú no eres para mí solamente un buen maestro. Eres mi Señor. Por eso yo no te quiero transformar, no te quiero lastimar, no quiero pecar, no te quiero traicionar. Vamos a dejarlo acá. Que Dios te bendiga abundantemente. Yo quiero invitarte para el próximo sábado a este programa Resurrección. Y si Dios ha bendecido tu vida a través de este canal, pues compártelo. Que el Señor de los cielos siempre se muestre y se revele a tu vida. Que Dios bendiga abundantemente tu trabajo en esta semana. Te espero el próximo sábado. Bendiciones.